Hola amigos, bienvenidos nuevamente. Continuaremos con nuestro tutorial de cómo programar un videojuego en Allegro. Hoy vamos a ver cómo hacer un buffer. Como recuerdan, en el tutorial anterior, cuando cargábamos la imagen y la pintábamos, se nos generaba molesto parpadeo en la pantalla. ¿Esto por qué sucede? Por lo siguiente. Resulta y pasa que esta es nuestra pantalla, este es nuestro screen. Esto de aquí es nuestro screen. Nosotros estamos diciendo en este while lo siguiente. Voy a pintar en la pantalla, o sea, directamente en la pantalla, lo que contenga este apuntador y lo que contenga este apuntador. Eso es lo que estamos diciendo con ese draw sprite, con esa función. Entonces, como esto está en un while, está en un ciclo, y él permanentemente está pintando en la pantalla, él cada vez que entra el ciclo, vuelve a pintar esto nuevamente y vuelve a pintar esto nuevamente. Entonces nos da la impresión de que genera ese parpadeo. Pero en realidad lo que él hace es pinta y repinta y repinta y repinta. Esto hasta que presionemos la tecla escape. Entonces, ¿cómo nos libramos de eso? Para eso existe algo que se llama buffer. ¿Qué es lo que hace buffer? Vamos a pintar, este es nuestro buffer. Vamos a pintar todo aquí en este buffer y después que esté pintado aquí, lo traemos a la pantalla, al screen. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Creamos un nuevo apuntador que es de tipo bitmap que se llame buffer y vamos a decir, oh, no es necesario que tengamos una imagen en la carpeta que se llame buffer, simplemente un bitmap. Aquí vamos a ver que a buffer le asignamos create bitmap que recibe como parámetro las dimensiones de ese bitmap que voy a crear. Entonces yo voy a decir que los parámetros van a ser screen w y screen h. ¿Quiénes son screen w y screen h? Resulta y pasa que estas son dos macros de Allegro que me reciben los parámetros que yo coloco aquí. O sea, entonces, screen w create me recibe aquí en el primer parámetro el ancho de ese bitmap que voy a crear. Entonces, screen w me recibe, como es una macro de Allegro, me recibe que es 1024 píxeles, que fue el tamaño que yo coloqué aquí. Y screen h me recibe que es 768. Por lo tanto, create bitmap me va a crear un buffer de tamaño de 1024 por 768, que es el tamaño, la resolución de mi ventana. Entonces lo hacemos así para que exactamente todo lo que pintemos en nuestra ventana, todo lo que haya aquí en toda nuestra ventana, nos salga en la pantalla cuando la pasemos al buffer. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Listo, ya creamos nuestro buffer. Ahora, ¿qué más sigue? Sigue que limpiemos nuestro buffer cada vez que entre al while. Con esta función de Allegro, que lo que hace es limpiar un bitmap. Ese bitmap se llama buffer. Y si recuerdan, yo les dije que nosotros estamos pintando la pantalla permanentemente, pero que tenemos que pintar en el buffer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Este es nuestro buffer, entonces todo lo vamos a pintar aquí. Una vez que tengamos todo pintado aquí, todo, absolutamente todo, lo pasamos acá a la pantalla. Entonces, aquí donde va screen, lo reemplazamos por buffer. En todos los draw sprite que vayamos a tener. Entonces, como yo quiero que todo, en absoluto, se pase al buffer y luego a la pantalla, al final del while voy a colocar una función que se llama blip. ¿Qué hace blip? Recibe estos parámetros. ¿Qué hacen estos parámetros? ¿O qué hace esta función con estos parámetros? Sencillo, aquí dice, tengo el primer parámetro que es buffer, o sea, un origen. El segundo parámetro, un destino. Entonces, voy a pintar desde este origen en este destino, desde la posición 00 en el buffer y desde la posición 00 en la pantalla. Entonces lo que está haciendo es esto de aquí. Va a pintar mi posición 00 en el buffer, desde aquí y desde aquí. ¿Hasta dónde? Hasta la posición screen W. O sea, hasta la posición screen W. ¿Cuál es screen W? Esta parte de aquí. Recuerden que screen W son los 1024 píxeles que yo coloqué como parámetro en mi programa. Entonces este 1024 sería el ancho, por lo tanto screen W sería el ancho de mi ventana. Y hasta la posición screen H. Screen H sería esto de acá abajo. Por lo tanto él pintaría hasta aquí. Entonces él va a coger lo que está en el buffer desde el punto 00 hasta el punto screen W, screen H, que es esto de aquí.
y me lo va a pintar acá, en todo esto. Entonces aquí está el punto de screen W, screen H, aquí me pintaría eso. Muy bien, entonces ya tengo cubierta toda mi ventana. Entonces, ahora si yo ejecuto esto, vemos que ya el barbadeado se elimina. Si yo no hubiera hecho esto, si yo ejecuto esto sin el bleed, ¿qué pasaría? Lo ejecuto y hay un pantallazo negro. Obviamente porque estoy pintando todo en el buffer, pero no lo estoy pasando a la pantalla. Entonces bleed, para que resumirlo, lo que hace es pasarme todo lo que hay en el buffer a la pantalla. Bueno, muy bien amigos, por ahora vamos a cargar una nueva imagen para que vean. Es un bitmap que se llama 1. Es un bitmap que se llama 1. Aquí en nuestra carpeta vamos a cambiar esto por que aquí vamos a cargar. Listo, ahí está, y no parpadea. Si yo lo colocara aquí como screen, ahí está parpadeando. Esa es la diferencia para que noten, aprecien más claro lo que les trato de decir. Entonces, todos los draw sprite que yo voy a utilizar dentro de mi while deben ir con buffer. Y el bleed debe ser lo último, debería ser lo último que ustedes tienen en su while. Si hacen un draw sprite después del bleed, no les pasaría eso a la pantalla. Bueno amigos, eso es todo por ahora. Nos vemos en el próximo video tutorial, donde veremos cómo colisionar, cómo mover una imagen. Y a partir de ahí estaremos viendo ya todo lo que es transparencia de imágenes, cargar en vectores, ya para que nos quede más fácil hacer nuestro videojuego. Entonces nos veremos en el próximo video tutorial y recuerden visitar la página de tutoriales educativas.es.tl. Muchas gracias.